Esto es Querigma, un mensaje al corazón. Bienvenidos. Querigma, un mensaje al corazón. Siempre será una bendición el levantarse cada mañana y darle infinitas gracias a Dios. Hoy nosotros meditamos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 13, en el verso 24 al 23. Es la continuidad del relato de la parábola del sembrador. Hoy seguimos con ese relato, pero también con dos parábolas más que nos van a llevar a una comprensión de lo que es el reino de Dios y por lo tanto a comprender la lógica divina. Y hablando de lógicas y hablando de comprensión del reino de Dios, a veces nosotros manejamos muchos imaginarios inadecuados y muchos pensamientos totalmente distintos a lo que Jesús de Nazaret nos quiere comunicar y dar a conocer a través de su palabra. Y vamos a tener presente esto en este día domingo, que meditamos en este texto de Mateo. Hoy el texto nos presenta a nosotros tres parábolas. Y la explicación también de la primera parábola, de la parábola del sembrador. Pero aparte también nosotros encontramos la parábola de la cizaña y el trigo, la del granito de mostaza y la de la levadura. Y tienen algo en particular, una misma finalidad. ¿Saben qué quiere hacer estas lecturas hoy y estas parábolas? Quieren corregir las expectativas de los coterráneos, de los contemporáneos de Jesús, que creían que el reino de Dios iba a venir con muchos portentos y que pensaban que Jesús iba a crear una ley nacionalista y que pensaban que Jesús venía como un líder político, e incluso sus mismos discípulos tenían ese pensar y vivían de acuerdo a esa expectativa. ¿Qué puesto me tocará? Este es el Mesías, este es el Salvador. Sin embargo, queridos hermanos, tengan presente algo. A través de estas parábolas, el Maestro Jesús de Nazaret nos quiere dar a nosotros a entender que la instauración, es decir, la construcción del reino de Dios en este mundo, tiene una fuerza inherente, propia. Es un dinamismo y un poder transformante y transformador que poco a poco va cambiando la historia de sus oyentes, de sus discípulos, pero lo hace con una transformación interior. Lo hace con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Lo hace con la fuerza y el dinamismo de su ministerio público, con la fuerza del Espíritu Santo. Y por eso cuando estaba en la sinagoga lo proclamaba aquel texto de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, porque me ha llamado a proclamar un año de gracia, un tiempo de salvación. Pero nosotros podemos preguntarnos, bueno, Padre, nos presentan hoy el texto y la liturgia de la palabra, esas tres parábolas que hablan también de la fe, que quieren mostrar cómo se va construyendo el reino de Dios. Pero te puedes hacer la pregunta, Padre, ¿qué es el reino de Dios? Lo primero que tenemos que decir es que el reino de Dios es el proyecto de Jesús de Nazaret, que viene a dar la vida a los hombres, que es la transformación del corazón, pero que debemos entender que el reino de Dios no es construcción. Reino de Dios no es una estructura material. El reino de Dios no es un bloque, tampoco es un cemento. No, reino de Dios es la vida de Dios en el corazón de los hombres. Pero también es
la concreción, es decir, cómo se hace concreta la salvación cuando nosotros le abrimos de par en par las puertas del corazón a Jesús de Nazaret. Debemos tener presente de que la expresión no se encuentra en el Antiguo Testamento. Sin embargo, se encuentra a menudo en el Antiguo Testamento la imagen de realeza de Dios, que Dios reina. En efecto, tenemos que tener algo presente. El reino de Dios, incluso como viene presentado en el Nuevo Testamento, es sobre todo la acción de Dios que reina y la situación nueva que resulta de su reinar. El Señor viene con un mesianismo, viene a compartir con pecadores, viene a dar salvación, viene a sanar a los enfermos, a liberar a aquellos que están endemoniados. Y Él se ha venido también a manifestar como rey. Y como es el rey, instaura un reino. Pero el reino de Dios se establece cuando todo esté sometido a su dominio. Es decir, cuando aceptando su soberanía, la humanidad realice su diseño. Pero yo te pregunto, ¿en tu vida estás viviendo el reino de Dios? ¿Te estás dejando salvar y transformar por Jesús de Nazaret? ¿Sabes qué tienes que hacer para empezar a vivir este reino de Dios? Abrir el corazón. ¿Sabes qué tienes que empezar y qué debemos empezar a hacer para vivir reino y para que el Señor se haga presente en nuestra vida? Tenemos que conversar con Él y decirle: tal vez estoy muy lejos de tu reino, pero yo quiero recibirte en este día. Tal vez Jesús de Nazaret me ha apartado tanto de ti, pero yo quiero aceptarte en mi corazón y quiero empezar a vivir tu proyecto, quiero empezar a vivir tu palabra, quiero que mi vida recobre sentido. Transforma mi corazón. Y cuando nosotros aceptamos a Jesús de Nazaret en nuestra vida, el reino de Dios se va haciendo presente y el reino de Dios va aconteciendo en nuestra vida. Qué hermoso que le digamos: Señor, que tu reino acontezca en mi vida. Señor, que tu presencia acontezca en toda mi existencia. Pero también la realidad del reino y su crecimiento, como viene descrito por Jesús en este día, nos pone de frente al misterio de Dios, cuyos pensamientos no son siempre nuestros pensamientos. No podemos confundir realeza con fuerza, con imposición, con triunfalismo. No. Nos gustan las cosas hechas a lo grande, ¿verdad? Sin embargo, hoy debemos considerar que el reino de Dios va creciendo en lo pequeño, en lo sencillo, y por eso se presenta como una semilla. Dios ha creado el universo y Dios te ha regalado a ti pequeños gestos y manifestaciones de amor. Yo quiero dejarte algo claro hoy: que nunca se te olvide que Dios es tan grande, enteramente grande, que su grandeza se ha manifestado en la pequeñez. Por eso busca al pecador, por eso busca al pequeño, por eso ha buscado al que se equivoca, por eso ha llamado a discípulos imperfectos. Y por eso Pablo decía que la grandeza y la fuerza de Dios se manifiesta en la debilidad y en la pequeñez. Oye, cuando sientas que te estás creciendo en la vida y que te sientes más que los demás, te voy a invitar a dos cosas. Primero, date una vueltica por el cementerio. Y lo segundo, recuerda de dónde te sacó el Señor. Recuerdan cuáles son aquellos baches en tu vida y aquellas experiencias que más te han causado vergüenza y culpa, para que tú entiendas que debes y debemos ser pequeños para que la grandeza y la fuerza de Dios radique en nuestra vida. ¿Queremos vivir reino de Dios? Empecemos a reconocer a Dios en las pequeñas cosas. ¿Queremos vivir reino de Dios? Empecemos a abrirle el corazón a Jesús. ¿Queremos vivir el reino de Dios? Empecemos a amar a los demás. El que tenga oídos para oír, que oiga. Dios te bendiga.
Ritma, un mensaje al corazón. Dios contigo.